ya con un nuevo módulo, en este caso, a cargo de Brigitte Sebastián, ¿no? Sobre datos abiertos. Así que, bueno, les dejo con ella. Ya saben, dudas, preguntas, pueden levantar las manos virtuales o bien escribirlas en el chat para poder comunicarle a nuestra relatora del día. Muchísimas gracias, Lu. Pues sean todos bienvenidos. Mi nombre es Brigitte Sebastián. Actualmente soy TCD en la parte de CIRE, una empresa de CIRE que está enfocada en ciencia abierta. Y pues, tal cual lo ha mencionado ahorita Su, hoy vamos a hablar el tema de datos abiertos, ¿no? Precisamente. Entonces voy a proyectar precisamente mi pantalla y me confirma cuando ya la puedan visualizar. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los datos abiertos, ¿no? Con todo el tema de estos datos, qué son, ¿no? También vamos a estar viendo un pequeño temario. Esta sesión se va a dividir en dos partes, ¿no? Los primeros temas va a ser el plan de gestión de datos relacionado a esta parte de la apertura de datos. También vamos a estar viendo la ruta de los datos FAIR. Vamos a estar viendo qué es FAIR, ¿no? Sobre todo, cuál es la ruta a seguir. Y vamos a estar viendo en esta primera parte también modelos de publicación, ¿no? Entonces, de todos los datos ya tenemos todo organizado, ya tenemos nuestro plan, ya sabemos a dónde va todo este tema. Ahora, ¿cómo los voy a publicar, ¿no? Ya en la segunda parte estaremos viendo pues toda la parte de visibilidad y la parte de identidad digital, ¿no? Más adelante. Entonces, iniciando precisamente en la parte de datos abiertos, no podemos empezar con el plan sin decir qué son los datos abiertos, ¿no? Entonces, los datos abiertos son principalmente, vaya, datos, ¿no? Que están disponibles para cualquier persona o institución que puedan acceder a ellos, ¿no? Y también pueden ser utilizados, también pueden ser compartidos, y el propósito es procurar precisamente que haya mayores beneficios hacia lo que son los beneficios sociales, los beneficios económicos, los beneficios ambientales. También en la parte de investigadores, ¿no? La mayor parte, cuando hay datos abiertos, hay una mayor apertura que se puedan hacer relaciones, ¿no? Entre investigadores, y esto puede generar que la investigación que en algún momento se inició se pueda ir prolongando o se pueda ir agrandando, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Entonces, precisamente con la parte anterior, pues ya vamos englobando lo que son las características precisamente de lo que son los datos abiertos, ¿no? Entonces, existen tres grandes pues características, ¿no? Una es precisamente el volver a usar esos datos, es que sean reusables, ¿no? Que es para reproducir y comprobar pues todos los resultados que se han generado durante una investigación, y se requiere pues que los datos estén completos, ¿no? Entonces también es la parte de la información, tanto contexto, que no deben haber restricciones técnicas. Eso igual lo vamos a estar viendo durante esta sesión, ¿no? ¿Cuáles son estas restricciones técnicas que hacen que los datos ya no sean reusables, ¿no? O ya no se puedan acceder a ellos? Otra parte, otra característica es que sean modificables, ¿no? Esta es la parte en la que se requiere precisamente un acceso completo sin restricciones legales o licencias apropiadas, ¿no? Entonces, el que sean modificables van muy de la mano a que se vuelvan a usar, ¿no? Que sean reusables. Entonces, si un dato es reusable, eso quiere decir que puede ser modificado por otra persona, ¿no? Esto no quiere decir o no nos vayamos a espantar con la parte del plagio, ¿no? Porque siempre que un dato es modificable, se tiene que dar crédito, ¿no? A la persona o al autor original, ¿no? Si no, entonces ya, dice, ahora sí que se copia y pegan, pues entonces ya es plagio, ¿no? Entonces te estás apropiando de un dato que es de otra persona. Pero en esta parte que sean modificables, significa que yo veo ese dato, ¿no? Que existe, o esos datos, me interesa cómo están estructurados, y yo puedo agarrar esa estructura y moldearla
a mi entorno o a mi realidad en la que vivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sean moldeables, ¿no? Entonces, y eso precisamente ayuda a que se puedan ir generando estas redes de colaboración que veíamos, o bueno, que les platicaba anteriormente, ¿no? Entonces, que pueda ir creciendo precisamente la investigación. Y esto también les ayuda o se ayuda precisamente a ir distribuyendo toda esta parte de la investigación, ¿no? Entonces, cuando no hay estas restricciones y se puede hacer uso precisamente de los datos que nosotros estemos generando, nosotros estemos publicando, entonces hace que se pueda ir distribuyendo toda esta parte o todo este proceso que hemos realizado, ¿no? Con la parte de los datos, con la parte de la investigación también, ¿no? Entonces, y eso igual dependiendo del tipo de investigación que se vaya teniendo, también impacta en lo que es hacia la sociedad, ¿no? Porque no solamente a nuestra realidad, que nosotros somos los que estemos investigando, sino las otras personas que estén o haciendo uso de estos datos para ir modificando su realidad y también ir buscando soluciones o otros puntos de vista que no habían notado, ¿no? Entonces, los vayan aplicando, ¿no? A su propio entorno. Y eso, pues, les va impactando precisamente hacia, pues, ya, hacia la sociedad que está conviviendo el día a día, ¿no? Con esta parte y teniendo precisamente en cuenta la parte de los datos, ¿no? Ya tenemos los datos, ya estamos en la parte, pues ya estamos a punto de digamos, de salir al mundo con mis datos que ya he recolectado durante mi investigación. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? En toda esta parte de los datos abiertos hay algo que se llama plan de datos, ¿no? También se llama plan de gestión de datos, que es básicamente un documento formal elaborado por el investigador o un grupo de investigación y se va desarrollando desde el inicio del proyecto de la investigación, ¿no? Describe básicamente todos los aspectos de que se van a estar haciendo con los datos, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Cuál es el objetivo precisamente de lo que se está recolectando, ¿no? También qué se hará precisamente durante la investigación con esos datos y también después, ¿no? Al terminar de recolectar estos datos, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, como que tener o este plan eh, permite precisamente visualizar no solamente tener los datos y ya, ¿no? Sino qué es lo que se puede hacer con ellos más allá. Y esto también, o este plan de gestión de datos, se publica junto con toda la parte de recolección de investigación, se publica precisamente en plataformas específicas para datos, ¿no? Datos de investigación. Y esto también le permite a la otra persona o a otro investigador que esté consultando pues toda su investigación que han hecho, toda la recolección de datos, saber cuál fue su propósito o cuál fue lo que ustedes quisieron transmitir o van a querer transmitir con esta recolección de datos, ¿no? Entonces, para eso igual funciona el plan de gestión de datos, ¿no? También para hacerles saber a los demás, pues, qué era lo que se planeaba desde un principio o qué es lo que se plantea desde el principio y a dónde quieren llegar, ¿no? Con ellos. Y todo esto, precisamente, es decir, es un documento y tengo que elaborar así 1000 hojas, realmente no, es un documento muy, muy, muy chiquito, pero como que se llega a la parte de, ay, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo considerar? ¿No? Entonces, hay que considerar ciertos aspectos, ¿no? Cuando ya estemos frente a la computadora, frente a nuestro primer borrador, hay que considerar si nuestros datos van a tener licencia, ¿no? Si esos datos se pueden publicar abiertamente, van a ser de acceso abierto, o hay algunos datos que sí necesariamente durante nuestra investigación van a tener ciertas restricciones, ¿no? Entonces hay que empezar a ver si tienen restricciones o si son de acceso abierto, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de licencia
va de acuerdo a nuestros datos, ¿no? A lo que estemos recopilando durante la investigación, ¿no? También otro punto u otra pregunta que hay que estar respondiendo es cómo garantizar la accesibilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, esos datos que estoy recolectando a un futuro se van a poder usar o las herramientas que estoy utilizando ahorita en los formatos en los que estoy utilizando ahorita, más adelante se va a seguir ocupando, ¿no? Entonces, o qué otras opciones, qué otros formatos puedo estar ocupando para que se sigan visualizando toda esta información, ¿no? También hay que establecer quién va a ser el responsable de cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en un grupo de investigación, ¿no? Entonces, cada uno va a tener un rol en específico, ¿no? Entonces, ese rol que vayan teniendo, em, lo tienen que ir estableciendo, ¿no? Durante este plan. O también, bueno, si nada más son ustedes, ¿no? Quienes están haciendo toda la parte de investigación, pues entonces también ir mencionando, ¿no? Pues que ustedes son los responsables y si en algún momento tuvieron pues alguna pequeña colaboración o se tuvo alguna colaboración de otra persona, igual mencionar, ¿no? ¿Cuál fue esa colaboración de, o la intervención de ese otro investigador, ¿no? También hay que colocar o hay que responder las políticas financieras, institucionales o legales que se aplican a los datos. Hay ciertos parámetros para, o bueno, más bien ciertas políticas que se establecen de acuerdo a los datos que nosotros estemos recopilando, ¿no? Si es para una institución, entonces esa institución va a estipular como ciertas políticas, ¿no? De lo que se debe hacer y debemos ir visualizando si cumplimos esos lineamientos, ¿no? Entonces, todas esas partes o todo lo que lleve lo que son políticas y ir viendo si cumplimos o no cumplimos con ellas, deben ir estipuladas en este documento, ¿no? También, pues, cuál será la metodología, ¿no? Que vamos a utilizar para estar organizando nuestros datos, ¿no? ¿Cuál es la que vamos a estar o cuál es la que utilizamos, ¿no? También es cómo se van a estar documentando estos datos. También ir respondiendo esta parte de las preguntas. Otra parte es la parte, ¿qué prácticas de preservación se adoptarán para los datos? Una de las cosas, unas son prácticas, ¿no? Y otras son la parte de los formatos, aunque los formatos se vinculan con las prácticas. Las prácticas van más orientadas hacia el, pues, qué, qué uso, ¿no? Se le va a estar dando más adelante, ¿no? La parte de los formatos es qué tan compatibles son el formato, vaya, en el que estoy publicando mis datos y que va a ser compatibles con toda la parte de las tecnologías que otra persona quiera utilizar, ¿no? Y también en caso de que se hayan utilizado instalaciones para hacer esta investigación, esta recopilación, o también los equipos, también esos también se deben ir incluyendo en este pequeño documento, ¿no? Entonces, esta parte o estas preguntas se van relacionando un poquito a la parte de algunas directrices que se llaman directrices para la gestión de datos, que es de Horizonte 2020 y es precisamente este documento. Es un documento que proporciona pues algunas directrices para lo que son la gestión de datos, precisamente de Horizonte de 2020 y que pues está dirigido sobre todo a los solicitantes o becarios de proyectos pues incluidos dentro de un marco para pues más que nada de lo que se tiene que ir haciendo. Precisamente las preguntas que les estuve comentando hace un momento lo va estipulando aquí esta parte de las directrices, ¿no? Ir contestando cada una de estas preguntas para poder ir formando nuestro plan de gestión de datos. Entonces, igual, bueno, toda la parte que vamos a estar viendo durante la sesión, igual se van a estar compartiendo para que también lo vayan revisando pues detenidamente, ¿no? Entonces, al menos para esta primera parte de la plan de gestión o el plan de gestión, perdón, sería, bueno, ¿no? Que se echara como un vistazo para
ver precisamente este documento e ir viendo punto por punto, ¿no? Más específico, ¿vale? Y también existen, voy a regresar a la otra página, existen otros, mm, bueno, herramientas que ayudan precisamente a ir formando su plan de gestión de datos, ¿no? Entonces, hay una que se llama DMP Tuli, es un sistema finlandés y como esta ayuda precisamente, hay varios ejemplos de plan de gestión de datos. De hecho, aquí en la parte de Public DMS, aquí aquí van a encontrar precisamente planes que ya han estado, bueno, ya se generaron o han estado generando otras organizaciones, otros investigadores que han estado precisamente pues formando precisamente este documento, ¿no? Entonces aquí lo pueden ir checando como para darse una idea de cómo ellos lo estructuraron, cómo ellos pues, pusieron toda la parte o qué información pusieron ellos, ¿no? También aquí se van estipulando las políticas de acuerdo a su realidad de ellos, pues qué políticas fueron o directrices fueron siguiendo. Entonces, aquí igual pueden ir encontrando varios tipos de planes y si alguno se ajusta precisamente a lo que ustedes estén haciendo, pues igual se pueden ir basando en ellos, ¿no? También hay otro que se llama DMP Tool, que es una herramienta precisamente también para ir generando este plan de gestión de datos, es ir viendo cómo o estar paso a pasito, ¿no? Les van guiando de estas preguntas para ir llenando precisamente su documento y pueda ser pues más fácil y menos agobiante precisamente todo este proceso, ¿no? Entonces, eh, estos dos, también hay otro que es el consorcio Madrono, me parece. Pero honestamente, ahorita la página anda un poquito inestable, entonces solamente se los voy a comentar. Igual existe este plan o esta herramienta de esta página que también viene como una serie de plan de datos, ¿no? Son documentos, la parte de qué es lo que se estuvieron realizando otros investigadores y pues igual te pueden ir pasando como qué están haciendo otras personas para poder ir organizando su información, ¿no? Muy bien. Antes de pasar precisamente a los principios FAIR, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Por aquí yo, pero más que pregunta es poder aportar a este recurso que nos estás mostrando. Les voy a dejar Adelante, aquí en sí. el chat. Lo que pasa es que ANIT tiene un manual, que es la Oh, agencia, digamos, que es de gestión de datos, que es un manual bien cortito, que les puede facilitar también hacer ingresos, y va, digamos, paso a paso indicando qué tenemos que cliquear, cómo tenemos que subir, etcétera. Información sobre todo para quienes adjudican fondos públicos, ¿sí? Entonces, como que aporte también a este material que nos estás entregando para que puedan tener distintos formatos, ¿no? De cómo se hace el plan de gestión de datos. Era solo eso para sumarlo y responder también en colectivo sobre todo el material que estamos viendo en cada una de las sesiones. Se les va a enviar, ¿no? Para que lo tengan a disposición y también lo vamos a publicar para que sea obviamente abierto. Carlos. sí, justamente. Sí, solo agregar que en el marco de la política nacional de acceso abierto, la ANIT, la Agencia Nacional de Investigación, está incorporando sí, progresivamente estrategias para poder adherirse a prácticas de acceso abierto a través de las fuentes de financiamiento. Y uno de los primeros, entiendo que como incorporaciones a la ejecución del proyecto es precisamente el plan de gestión de datos, y que es una de las primeras, digamos, estrategias para poder empezar a promover las prácticas de acceso abierto a través de los instrumentos de financiamiento. Eso. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Eh, Igual, Juan, no sé si gustas. Sí, yo pregunto siempre como no sé mucho o no sé nada de esto,
Mi pregunta es, cuando yo me lo imagino, yo aquí estoy pensando datos cuantitativos, ¿no? ¿Funciona igual para datos cualitativos? Estoy pensando en entrevistas, estoy pensando en observación de campo, estoy pensando en ese tipo de información. ¿Igual funciona? Pregunto. Sí, sí, justamente también funciona, eso es parte del proceso, ¿no? De toda la recopilación de información. Y justamente en la parte de los principios FAIR y también la ruta de los datos FAIR, vamos a estar viendo algo que se llama anonimizar, ¿no? Aplica precisamente no solamente para los datos cuantitativos, también bien para los cualitativos, ¿no? Esta parte de estar poniendo en anónimo datos que son muy, muy sensibles, ¿no? Y pues no exponer a las personas, por ejemplo, en entrevistas, ¿no? Entonces, en la parte de entrevistas, pues no poner exactamente así el nombre de la persona, la edad, ¿no? Entonces, son datos muy, muy sensibles, ¿no? Entonces, hay también esa parte de anonimizar esa cuestión, ¿no? Entonces, igual todo lo que pasa en la parte cualitativa, también se puede ir agregando en el plan de gestión de datos. En el plan de gestión de datos se menciona precisamente, pues, qué tipo de datos estamos recolectando, ¿no? Si son cualitativos, si son cuantitativos, ¿no? Y especificar, ahí entraría también la parte de la metodología, ¿no? Si son cualitativos, bueno, ¿qué metodología seguir para obtener esos datos? ¿No? Entonces, lo mismo aplicaría para la parte cuantitativa. Gracias. No, al contrario. No sé si igual hay alguna otra duda que quieran ir comentando o quieran ir expresando. Me parece que por el momento no. Entonces, vamos avanzando y ya igual si tienen dudas, adelante. Levantando su mano también por el chat. Vale, entonces, el segundo tema precisamente, y ya adentrándonos, es la parte de los principios FAIR, ¿no? Los principios FAIR es- son cuatro principalmente aplicados para la parte de los datos, que aplican esta parte de que sean encontrables, ¿no? Sean fácil de encontrar estos datos, también que sean accesibles, que es lo que también hemos estado mencionando, y se van a estipular licencias muy específicas a esta parte de los datos, pues también estarlo colocando. También es que sean interoperables, esto significa que nuestros datos que estemos recolectando puedan comunicarse con otros sistemas, ¿no? Los formatos que se tengan se pueden ir comunicando entre sistemas entre incluso plataformas que nosotros estemos utilizando. Entonces, eso significa como la parte de interoperabilidad, ¿no? Y la parte de que también sean cruzables, ¿no? Todo lo que hemos visto o lo que vimos en el primer apartado, ¿no? Que sean precisamente se puedan ir utilizando más de una vez, ¿no? Y que también otras personas u otros investigadores puedan ir utilizando esta información que pues hemos estado recapitulando, ¿no? Entonces, para esta parte, precisamente FAIR tiene aquí esta es la página principalmente donde viene toda esta parte de los principios FAIR, ¿no? Y viene también la parte, pues toda esta parte de metadatos, ¿no? También viene toda, que entra también en la parte de que sean encontrables, ¿no? Que deben seguir como ciertos estándares para que puedan ser, pues, también accesibles y también puedan ser lo que son interoperables, ¿no? Entonces, eso ya también va entrando un poquito más a la parte de dónde están depositados o dónde van a depositar sus datos, ¿no? Pero igual vamos a estar viendo más adelante qué son esta parte de los metadatos. Em, entonces, para esta parte de los principios FAIR, existe una ruta, ¿no? Que es la famosa ruta FAIR, ¿no? Precisamente FAIR es, vaya, no lo mencioné al principio, pero es por las siglas en inglés, ¿no? Que es Findable, Accessible, Interoperable y RUSA, ¿no? Entonces es la F, la A, la I y la S, ¿no? Entonces forman FAIR, son estas cuatro palabras, y dentro de la ruta
empezamos con el primer paso, que es la parte de tratamiento y selección, ¿no? Aquí se tiene que estar considerando la organización, qué estructura, ¿no? Se van a colocar en la parte de nuestros datos, los nombres que vamos a estarle dando a nuestros archivos vaya, que contienen precisamente estos datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, ¿no? En esta parte de los nombres de los archivos es muy importante, en caso de que en su investigación desde el principio tengan una versión 1, ¿no? De un archivo, es importante colocarle el nombre y un guión y colocarle la B o la V de versión y un 1, ¿no? Muchas veces le ponemos como en los nombres de nuestros archivos como archivo, archivo demo, ¿no? O archivo final ahora es el bueno, ¿no? O cositas así, vamos variando como este tipo de nombres. Entonces, como una buena práctica, ¿no? También es colocarle como las versiones, ¿no? En, obviamente la parte de estar recolectando datos, no siempre se va a estar recolectando los mismos datos la primera vez que cuando vamos a concluir nuestra investigación, ¿no? Entonces van variando. Entonces es importante tener como este control, ¿no? Nuestra primera versión, la versión 2, la versión 3, hasta n número de versiones, ¿no? Hasta la versión 10, por ejemplo, que puede ser ya la versión, o cuando ya es la versión final, ¿no? Entonces, cuando ya estemos seguros de que sí es la versión final, le ponemos como otra vez, el nombre del documento y le ponemos la V y le ponemos versión final, ¿no? Y ya, ¿no? Para evitar como esta parte de ponerle versión final final o versión es el bueno, ¿no? Entonces, mejor de esa manera. Y ya así también, siempre lo vamos a estar orientando en el punto de que otra persona también lo vaya a utilizar, ¿no? Entonces, tal vez nosotros sí lo tendamos, pero la otra persona pues no. Entonces, em, es precisamente colocarle los nombres a nuestros archivos y también, pues, aquí menciona por la parte de las versiones. También es importante definir cuáles son los datos que se abrirán públicamente, las que se apegan precisamente a la reglamentación, en este caso, pues la parte de ANIC, ¿no? Ir viendo cuáles son los lineamientos que se tienen y pues irnos apegarnos a ellos y también la autorización, ¿no? Entonces, esta es la parte de la selección de datos. Cuáles son los datos que sí van a estar completamente abiertos o cuáles son los datos que van a tener licencias un poquito más restrictivas, ¿no? Que no se van a estar visualizando completamente, ¿vale? Y también como un segundo paso, o bueno, como segundo paso es lo que mencionaba precisamente anteriormente, que es la parte de la anonimización, ¿no? Que es esta parte de identificar precisamente cuáles son esos datos que vamos a estar manteniendo en anónimo o vamos a utilizar seudónimos precisamente para esos datos. Estos datos, en la parte de estar colocando en anónimo, entran para la parte de nombres, ¿no? O la parte de edades, o la parte de geolocalización, ¿no? Geolocalización en el punto aquí como muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces, lo más recomendable en esta parte es generalizar mucho esta información, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, vamos a ponerlo aquí en el contexto de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación de una comunidad en específico de Puebla, ¿no? En México. Entonces, no sé, puedo colocarle como Sierra Norte de Puebla en México, ¿no? Investigación en Sierra Norte en México, ¿no? Entonces, es muy, muy general, no estoy poniendo como el punto exacto del lugar en la Sierra Norte, ¿no? Entonces, así se va a ir como generalizando, poniendo como esta parte de no colocar muy específica una región. Lo mismo ocurre con la parte de los nombres. Lo preferible es no colocar el nombre, sino más bien, no sé, ponerle mujer de rango de 30 a 40 años, ¿no? Contestó tal pregunta, ¿no? O hombre de 23 a 30 años,
fueron estas respuestas, ¿no? Entonces, irlo generalizando mucho, bueno, más bien mucho, ¿no? Entonces, para que no sea como completamente específico en esa parte de datos que pues son sensibles, ¿no? Entonces, creo que por aquí andan las manitas arriba. Juan, si gusta. Sí, en respecto a la anonimización de datos, ¿cómo se hace, por ejemplo, cuando el dato es un video? En parte de los videos es preferible, por ejemplo, luego hay momentos en donde se colocan como plecas o tal vez en la cara ponerlo como difuminado, ¿no? Entonces, para que no se vea completamente la cara de la persona o si se coloca como el nombre, nosotros le llamamos pleca, como estas cintillos con el nombre, lo preferible es solamente colocar como mujer de 30 años o eh, lugar tal. Entonces, pero para específicamente para las caras, o es difuminarlas en edición, o también como irle distorsionando un poquito la voz, ¿no? En la parte de edición. Pero igual con la parte de la cara difuminada está bien. Carlos, adelante. Sí, gracias, Brigitte. Sí, te comento, mira, alguna vez, en alguna oportunidad tuve la suerte de conocer al director de un departamento de informáticas médicas y bueno, después supe que bueno, era una clínica privada que es parte de un consorcio con una universidad, no voy a dar nombre, solo llegó hasta ahí. Y bueno, la cosa es que bueno, nos comentaban de que ellos tenían todo montado, una plataforma informática para poder dejar accesibles los datos de los pacientes a la universidad para hacer investigación. Y Ok. ello estaba a través de una serie de procedimientos y algoritmos precisamente de anonimización. Bueno, es un tema súper complejo, la anonimización, y no solamente la anonimización, sino la detección del dato susceptible de poder ser identificador. Por ejemplo, un caso bien particular, el tema de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento puede ser perfectamente, puede ser, digamos, servir para identificar a una persona. Entonces se anonimiza eliminando el día, a lo mejor, o el mes, no sé. Entonces, bueno, pero mi pregunta va hacia, claro, porque cuando nos presentaba todo este sistema, el sistema era carísimo, muchos desarrollos propios, en fin. Pero la pregunta más bien es, ¿existen, supongo yo, ahora mismo herramientas de acceso abierto que nos permitan poder detectar datos susceptibles de poder identificar a personas, por un lado, y segundo, que puedan hacer anonimización automática y que sean de acceso abierto? Sí, justamente hay una plataforma que es de OpenAI y se llama Amnesia, ¿no? Es esta parte. Se llama Amnesia. Ah, perdón, me adelanté. Justamente. No, está bien. De hecho, justamente esa es como la parte de enseñarles esta parte. Amnesia es un sistema precisamente de acceso abierto de OpenAI y permite precisamente ir anonimizando datos. Se ocupan precisamente para la parte de, si se tiene en un formato Excel, bueno, al menos es donde más lo he utilizado y otros investigadores a donde hemos hecho como esta parte de sesiones precisamente para el plan de gestión de datos. Normalmente utilizan lo que son tablitas de Excel y se puede utilizar Amnesia para esa parte, ¿no? Detecta precisamente los datos que son pues muy sensibles, por ejemplo, la parte de las fechas de nacimiento, bueno, sí, las fechas de nacimiento, ¿no? Que son día, mes y año exactos, ¿no? Los generaliza mucho en lo que son en años, ¿no? Y otra columna es como de muy general de lo que son los meses, ¿no? O contabilizar precisamente las personas que nacieron en tal fecha o en tal año. Entonces, va como muy general, incluso omite precisamente la parte de lo que es la geolocalización, ¿no? En caso de que se tenga, pues también lo puede ir utilizando como en esta parte de anonimizar, pues toda esta parte de los datos, ¿no? Entonces,
se llama amnesia, ¿no? Para que se olvide toda esta parte de datos sensibles. Y es precisamente de OpenAI. Mm, Wolfgang tiene la mano levantada. Adelante. Sí, disculpen, pero no puedo dejar de hacer el comentario, ¿cierto?, de que este tema realmente no es trivial, porque hoy en día, ¿cierto? O sea, yo creo que va a haber ahí una lucha con la inteligencia artificial, porque lo que aprendimos en el Congreso Futuro este verano, que se habló de esto, ¿cierto? Hoy en día es casi imposible ser anónimo, ¿cierto? O sea, con la inteligencia artificial, con 4 veces que nosotros usemos el teléfono, somos absolutamente identificables. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué hacemos? Es todo, todo, ¿cierto? Con 4 veces que nos conectemos a la red. Y acá, ¿cierto? Yo digo, no debe ser muy difícil llegar al dato porque va a un investigador, ¿cierto? Asociado a un investigador, a un proyecto, a una propuesta. En la propuesta están los lugares, ¿cierto? O sea, y la inteligencia artificial es capaz de hacer eso. Entonces, no sé si ese es un tema que ya se está discutiendo y cómo funciona, porque al final va a ser, ¿cierto? O sea, yo no anonimizo y hay alguien que está detrás, ¿cierto? Tratando de saber, ¿cierto? Y llegar a las personas al final, ¿cierto? Para esta parte, bueno, entendemos que la parte de la inteligencia, ¿no? Y toda esta parte de la revolución tecnológica, pues sí es como imposible bajar como la guardia y esconderse, ¿no? Ser incógnito ante esa parte de la inteligencia, ¿no? Pero en la parte de igual como procesos también ir hacer como de nuestra parte, también ir no tanto colocar la información muy, muy exacta de una persona, ¿no? Entre más pongamos como esta parte de anonimizar los datos que sí es necesario para la parte de investigación, ¿no? O pues sí, tal vez en la parte de se pueda localizar como la persona que los está anonimizando, ¿no? O los está poniendo en anónimo, ¿no? Pero mientras pongamos los datos muy, muy, muy generales, en la parte de nuestra investigación, pues menos va a ser como la parte, o tal vez se va a disminuir un poco el riesgo de que alguna otra persona exactamente quiera llegar a la persona, ¿no? Por ejemplo, a que la persona que le hicimos la entrevista, ¿no? O tal vez va a poder localizar como la región que se hizo, ¿no? Pero le va a costar, ¿no? La idea ahorita de anonimizar es que les cueste, ¿no? La persona que trate de descifrar nuestros datos que estamos publicando, pues que le tenga que costar a llegar a la raíz de ello, ¿no? Entonces, también la parte de anonimizar es esto, es ir colocando o de nuestra parte también ir colocando la manera muy, muy, muy general, ¿no? Para proteger precisamente los datos de otra persona, que esa persona, pues, si bien hay que hacerle saber, ¿no? Para qué la estamos entrevistando, ¿no? O por qué estamos recolectando sus datos, hacerle también esa parte de transparencia, porque no solamente vamos a llegar y decir, oh, te voy a hacer una entrevista y contéstame estas preguntas, ¿no? No, 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 hay que decirle por qué, ¿no? Es como si a nosotros nos llegara y nos empezaron a hacer a bombardear de preguntas, bueno, ¿para qué las quieres, no? Entonces, también irlas haciendo, ¿no? Hacerle saber a esa persona de, bueno, voy a entrevistarte, te voy a hacer estas preguntas, voy a recolectar tus datos, pero pues los voy a generalizar, ¿no? También esa parte de la transparencia con, pues, nuestros sujetos de prueba, ¿no? Existía también una vez, bueno, hace ya algún tiempo, comentaba una persona que estaba precisamente trabajando con o recolectando imágenes de caras de personas para estar em, haciendo una colección estaba haciendo un software sobre lo que era reconocimiento facial, ¿no? Entonces su catálogo eran precisamente caras de personas, ¿no? Entonces ahí tuvo que hacer como otro procedimiento y estricto para la parte de parámetros
para poder decirle a las personas, bueno, voy a utilizar tu carita, no, tu cara para hacer este proceso, este proyecto, pero pues no, esos datos no van a estar públicos o no va a estar completamente público porque pues es tu cara, ¿no? Entonces, mejor lo voy a utilizar o voy a utilizar inteligencia, ¿no? Para poder borrar o cambiarte la cara. Lo único que quiero pues son las expresiones que estés haciendo, ¿no? Para estar alimentando mi software. Entonces, ahí fue otro proceso completamente distinto. Ahí fue algo, pues sí, distinto a que si solamente lo estás entrevistando. Entonces, también es ir viendo, por eso, qué tipo de datos vamos a estar recolectando, qué tipo de información necesitamos pues, de las otras personas o del entorno para saber cómo voy a atacar o voy a anonimizar lo más que pueda, pues, o proteger a esa persona, ¿no? O a ese entorno en el que estoy haciendo mis pruebas. Entonces, bueno, no sé, Carlos. Sí, yo muy cortito. Un poco a Adelante. propósito de este proceso, ¿no? De la anonimización de los datos, creo que también acá hay un rol no menor que tiene que ver con la preparación, ¿no? Como lo prolijo que tenemos que ser en el caso de los consentimientos y los asentimientos, cuando trabajamos, por ejemplo, con niñeces, ¿no? Un poco en el caso de la pregunta de Juan. Hay un paso previo que es manual y que es responsabilidad de quienes investigamos de cómo hacer ese proceso, ¿no? De consentimiento, de ser prolijos, y me refiero con esto a proteger por sobre todas las cosas la identidad de las personas que generosamente, en el caso de Quali, nos entregan sus narrativas. Y por otro lado, cuando se hacen videos o cuando se hacen fotografías posibles luego de ser analizadas, no es necesariamente a la cara de la persona, ¿no? Sino que a nuestro problema de investigación en este caso. Entonces, quizás va a ser en el caso, si trabajamos con niñeces, a algo que se haya dibujado, en el caso si se está haciendo un mapeo, a la producción que ocurre en ese mapeo, más que a la cara de la persona. Y en el caso, si queremos tener la narrativa, conocer las inflexiones, etcétera, de sus voces, ahí se podrá apuntar la cámara hacia otro lugar y solo registrando quizás el contexto, ¿sí? Pero creo que acá, claro, es muy importante el proceso también que se trabaja antes con el SEC, ¿no? Que es el Comité de Ética Científica, que también vela, previo a cualquier publicación de datos, ese proceso. Solo esas observaciones chiquitas para sumar. Carlos. Adelante, Carlos. Sí, sí, efectivamente, como dice Wolfgang, o sea, si nos ponemos en el lado conspiranoico, lo más probable y posible es que efectivamente toda información se pueda llegar de alguna manera. Eso está, yo creo que está clarísimo, pero sí concuerdo con Brigitte que hay que hacer todo lo humanamente posible o técnicamente posible para poder dificultar ese proceso. Dicho eso, creo que el riesgo de siguiendo todos los pasos, digamos, y teniendo todas las precauciones, el riesgo al cual incurrimos al momento de publicar los datos, yo creo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo menor al valor que damos al momento de democratizar el conocimiento y el impacto social que pueda tener aquello, yo creo que es muchísimo, 1000 veces mayor que el riesgo que eventualmente podemos tener al momento de publicar los datos. Ahora, yo creo que las exigencias que tenemos como investigadores al momento con la fuente de financiamiento, con digamos, los comités éticos científicos y bueno, con la norma ética que tenemos que seguir, yo creo que al final terminamos siendo mucho más cuidadosos que el usuario que agarra el teléfono y pone acepto las condiciones de manera sin ni siquiera leer las condiciones. O sea, entonces al final creo que es más fácil para un hack llegar a identificarte a través del teléfono que a través de una base de datos de acceso abierto publicada en una revista científica. Entonces, eso. Adelante, Rolando. Sí, también ¿cómo pueden convivir y hasta qué nivel puede convivir el tema de la anonimización de los datos versus versus la comprobación de los mismos? Porque se entiende que tal vez si hay una alta anonimización de los datos que sea,
es más también complicado para el par poder hacer una comprobación sobre los mismos. Como cuál podría ser un equilibrio de aquello. Ahí, bueno, sugeriríamos que se hiciera ya el contacto, ¿no? Con la parte de la persona que hizo esta investigación. Entonces, eso también es importante. Poner como la parte obviamente, tú ves o se va a ver como esta parte de los datos están anonimizados y puede que sean falsos, ¿no? O algo te dice, oye, como que esto no concuerda, ¿no? O vivo en la misma red, o mismo en la misma realidad que tú, pero pues al parecer no está concordando. Entonces, para ello, sí es importante ya contactar o hacer como esta parte de la red, ¿no? Con el investigador, ¿no? Entonces, decirle como, oye, yo estoy haciendo esta investigación, me topé con o me encontré precisamente con tus datos y me interesaría como saber cómo los obtuviste, ¿no? Entonces, también es esa comunicación entre investigadores, ¿no? No solamente es, te doy la información y ahora sí que interprétala, ¿no? A como mejor te convenga, porque puede hacerse de esa manera, ¿no? También de que se agarren los datos y puedan hacer como la propia interpretación y pueda surgir algo completamente distinto a lo que se tenía planteado desde un principio. Entonces, por eso también es importante el plan de gestión de datos, ¿no? También decirle a la persona o decirle a los demás cómo nosotros lo planteamos desde un principio, ¿no? Cómo surgió la idea, ¿no? De por qué se está haciendo esta recolección de datos, cuál fue la metodología, ¿no? Y también cuál va a ser o cuál es la visión a futuro, para qué quiero que más adelante se puedan ocupar o cuáles son los escenarios que yo como investigador desde un principio estoy visualizando, ¿no? Entonces, teniendo esta parte junto con bueno, teniendo este documento del plan junto con la parte de los datos que se están publicando, ¿no? Entonces ya podemos ir relacionando, yo como usuario entro y digo, ok, estos datos tenían este propósito, ¿no? Estos datos se recolectaron de esta manera, ya igual, pero quiero saber más, entonces igual me contacto con el investigador principal y así que lo bombardeo con todas las preguntas, ¿no? Así como de, bueno, quiero saber más, cuál fue el procedimiento o incluso saber como cuáles fueron tus dificultades, ¿no? Para recolectar estos datos, ¿no? O estarlos analizando o cuál fue el proceso que ocupaste o ir como haciendo también invitar, ¿no? A hacer esta charla, esta comunicación entre colegas, ¿no? De que se estén utilizando los datos. Y también como investigadores que nosotros generamos precisamente esos datos y los estamos exponiendo, pues también ver cuál es el impacto, ¿no? Que se está generando, ¿no? Cuántas personas me están consultando o también a dónde está llegando, ¿no? A qué otras realidades está llegando estos datos o se están tratando de interpretar, ¿no? Eva Ajá. tiene la mano levantada. Gracias. Quiero hacerte una pregunta, Brigitte, y gracias por tu exposición. Quiero verlo desde la otra vereda. ¿Se me puede plantear a mí como investigador que debo colocar, es decir, que se me pueda hacer una referencia a la obligatoriedad de dar a conocer los datos? Y en este caso, ¿a qué es lo que yo puedo apelar? ¿Apelo solo a un elemento ético de una buena práctica? ¿Qué es lo que tengo como herramienta allí de poder para no hacerlo? ¿Que no se le referencia a usted o como? Si soy investigador y Ajá. estoy anonimizando datos, pero frente a esa investigación, una otra instancia me pide obligatoriamente dar a conocer los datos. Oh, Ya, ahí sería. por eso Ujú. digo, ¿a qué apelo en esa situación en la cual yo no quiero dar a conocer los datos? ¿A qué apelo para no hacerlo? ¿Solo a una buena práctica o hay algún elemento del cual yo pueda aferrarme para decir, bueno, esto va anonimizado y por lo tanto se respeta, etcétera? Es decir, hay una reglamentación, por así decirlo.
Y bueno, a nivel internacional, ¿no? En la parte hay una, precisamente en CEPAL, hay una parte que se llama biblioguías de gestión de datos y se menciona específicamente la parte de anónimas, de estar pues poniendo en anónimo todos estos datos, ¿no? Entonces, desde la parte internacional se puede ir apelando como esa, porque es una buena práctica, ¿no? El no exponer a la persona o no exponer esos datos que estamos diciendo son sensibles. ¿No? Desde la parte internacional. Ya igual desde la parte nacional, habría que ver si o mencionarles, ¿no? Apelar como en dónde dice, ¿no? El lineamiento, ¿no? Yo estoy siguiendo estos lineamientos donde dice que sí debo dar a conocer estos datos, ¿no? Yo sé que son anónimos, ¿no? Son datos muy, muy sensibles. Aquí no dice que yo debo abrir esa información. Entonces, también como apegarnos a esos lineamientos, ¿no? Decirlo, pues no lo estipulas, no lo dices o dónde, ¿no? ¿Dónde dice esa parte que debo estar dando a conocer toda esta parte de los datos? No lo hay, ¿no? Entonces, de hecho, pues sí, normalmente la parte, los lineamientos nacionales siempre se alinean a la parte de los lineamientos internacionales y en lineamientos internacionales, al menos en la gestión de datos, sí mencionan claramente que pues no se deben exponer pues estos datos, no se deben anonimizar. Y otra de las cosas pues sería la parte de la ruta o de la parte de los fundamentos FAIR, ¿no? Que dice FAIR, en los fundamentos FAIR me dice pues que debo anonimizar mis datos. O sea, yo estoy siguiendo este lineamiento, yo estoy siguiendo esta mecánica internacional, entonces no me estoy apegando a las reglas, ¿no? No deberían solicitar que se expongan. ¿No? Entonces, por esta parte igual se pueden aferrar, ¿no? De decir, yo estoy siguiendo esto, no hay algo que o donde se indique lo contrario. No sé si hay alguna otra pregunta, haya algo que quieran puntualizar más. Ok, vale. De todas maneras, pues seguimos atentos precisamente al chat, ¿vale? Seguimos precisamente con la parte de la ruta, ¿no? Entonces, ya tenemos el tratamiento, ya sabemos la selección de los datos, ya los estamos anonimizando. Ahora sí, le vamos con la parte de las licencias, ¿no? Entonces, les comentaba, hay datos que van a tener licencias eh, una licencia muy, muy abierta, ¿no? Datos que no sean completamente o no sean sensibles, no pueden tener licencias abiertas o van a tener licencias restrictivas, ¿no? Que es la parte de, bueno, son datos muy, muy, pues, muy sensibles, entonces no quiero exponerlos completamente, ¿no? Entonces, para esta parte de licencias, está esta página que es de Open Data Commons y están las diferentes licencias que existen, ¿no? Para la parte específicamente de datos o los set de datos, ¿no? Eh, esta parte que es de Open Commons Open Database, que es del ODBL, ¿no? Es para la parte de datos que se van a estar publicando las atribuciones de compartir precisamente los datasets o los database, ¿no? También existe lo que es el Open Data Commons Attribution License, que es la atribución precisamente para datos en específico, ¿no? De lo que son el set de datos. Y también está la parte de el Open Data Commons Public, ¿no? Entonces, que es el PDDL. Entonces, estos datos son de público, de dominio público, ¿no? Entonces, son datos que pues los puede utilizar cualquier persona y también les puede hacer el uso, bueno, también estipulando esta parte de qué uso se les va a dar, ¿no? Estos datos que nosotros estemos contribuyendo, pues es lo que los demás o la gente, el público en general, va a ser precisamente
pues estar utilizando estos datos. De hecho, un ejemplo de Open Data de dominio público es precisamente de las páginas que les mostré hace un momento, donde viene como la parte de los ejemplos. Es esta, de los ejemplos de cómo hacer nuestro plan de gestión de datos. Tienen acá lo que son tienen licencia de dominio público. Entonces, ellos lo ponen como son ejemplos de lo que es un plan de gestión de datos. Entonces lo ponen aquí como para que se haga uso de este plan de gestión de datos libremente a como la persona lo requiera, ¿no? Que lo esté consultando para que pues, se pueda ir basando en ellos, ¿no? Entonces, de hecho, estas plataformas como de esta licencia de dominio público, de esta y, bueno, principalmente la de TUI, ¿no? Entonces, tiene como esta parte de los templates y demás. Entonces, aquí ellos le asignan esa licencia, pero como no tiene específicamente datos muy sensibles, de hecho, si descargan o ven como alguno de estos planes, viene muy o sea, sí viene información, ¿no? A cómo ellos lo estuvieron haciendo en la parte de investigación, pero no vienen datos muy específicos, ¿no? Si es de una región de Finlandia, no viene como el punto específico de Finlandia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ellos, de hecho, de dominio público. Otra parte de que se utilizan precisamente de datos o de Creative Commons, que también nosotros le colocamos, es un repositorio que es el Tecnológico de Monterrey, que se llama DataFox. Ellos ponen precisamente esta parte de licencias de Creative Commons que son para mencionar o bueno, para colocarles el hecho de que sí pueden hacer uso de los datos que ellos estén o bueno, sí, los datos que ellos estén publicando, pero sí se tienen que después contactar con la parte del investigador principal, ¿no? Para que les dé como mayor información en esta parte. Ujú. Entonces, igual, dependiendo del tipo de datos, ¿no? Que nosotros estemos recolectando, va a ser o va a depender la licencia que nosotros le vayamos a otorgar, ¿no? Entonces, igual, en la parte del plan de gestión de datos, si ya se tienen claro cuáles son estos datos, pues le vamos a ir colocando o va a ser más fácil ir localizando, ir viendo qué tipos de licencias acoplan, ¿no? Y para esta parte también dentro de la ruta FAIR aparece lo que es como cuarto paso, aparecen los formatos. Los formatos van a ser precisamente alineados a lo que es una apertura de la W3C, que es básicamente formatos que permitan que los datos puedan se puedan localizar más allá del tiempo, ¿no? O sea, que los pueda localizar ahorita, ¿no? Justo hoy en este mismo año del 2024 y que los pueda localizar o que todavía sean accesibles también dentro de 5 años, ¿no? Ese formato debe mantenerse constante, debe permitir no solamente a la otra persona, sino a mí también como investigador, si en algún momento quiero otra vez ver lo que estuve recolectando hace 2 años, no pueda precisamente ver esos archivos, pueda ver esos documentos o más bien esos datos que en su momento estuve recolectando, ¿no? Hace un momento les mencionaba que pues no van a ser los mismos datos que recolecté desde el principio de mi investigación a mediados y a final, ¿no? Van a ir cambiando, ¿no? Entonces, eh, pues para ir viendo o ir haciendo esas comparativas de cómo fue el progreso o cómo es que fue evolucionando mi investigación, pues estos formatos me deben permitir pues seguir viendo, ¿no? la información que en su momento fui localizando. Entonces, en este sentido, hay una escala precisamente de los formatos, ¿no?
en la parte de restricciones y qué tan abiertos son precisamente estos formatos. El formato más restrictivo que hay es un PDF, ¿no? Eh, precisamente la W3C lo maneja por estrellitas, ¿no? Y el que menos tiene estrellitas, pues es un PDF. Tiene una estrellita. ¿Por qué? Porque el PDF, si bien lo pueden visualizar, más adelante no se puede editar, ¿no? Entonces, si seguimos como la mecánica de la que mencionaba anteriormente, que los datos pueden ser reusables, entonces la otra persona sí puede visualizar su información, ¿no? Pero no puede utilizarlo, no puede reusarlo, modificarlo a la propia realidad del otro investigador, ¿no? Entonces, eso lo hace con esta parte de, pues, que es un formato restrictivo, ¿no? No es que dejemos de ocupar PDFs, ¿no? Se van a seguir ocupando, pero pues hay que tener en cuenta que si publicamos toda nuestra investigación en puros PDFs, pues hacia la otra persona no se le va a dar esa facilidad o esa posibilidad de que lo pueda estar reutilizando, ¿no? También existe el XLS, que bueno, es el Excel, ¿no? Puede ser leído, y dependiendo también pues la forma en la que también lo estemos publicando o los, si es que no le ponemos restricciones, ¿no? Puede ser modificable, ¿no? Entonces, em, también es un formato que puedes limitar al otro investigador utilizar o reutilizar esa información, ¿no? Porque solamente lo va a poder leer y no lo va a poder reutilizar. O sea, a menos que le demos permiso, ¿no? A menos que publiquemos así abiertamente nuestro Excel. Otro, bueno, ya escalando, ¿no? El CSV se puede leer, se puede modificar y también da como la posibilidad de que se vuelva a compartir nuevamente, ¿no? Entonces, este formato puede ser un poquito más abierto, ¿no? Para que se pueda estar modificando más que solamente pues compartirlo y ya y que lo puedan visualizar. Entonces, dependiendo también esta parte de los tipos de datos que nosotros estemos recolectando, pues vamos a ir viendo como qué formato se va acoplando, ¿no? Pero en la parte de lo que son los datos en CSV, pues es más fácil como esta parte de irlo compartiendo, de que lo vayan leyendo y también que se puede ir modificando, ¿no? Entre otros que ya también van como la parte de que sean más abiertos, ¿no? Los datos, es el RDF, ¿no? Que viene también la parte de que pueda leerse, em, pueda modificarse, ¿no? También que pueda compartirse, también va a generar como una URI, ¿no? En la parte del RDF, que pueda hacer esta parte más localizable, ¿no? También ya como dentro de la W3C, el punto más alto, ¿no? Que existe es el LOD, ¿no? Que esta es como la máxima expresión máxima de datos abiertos, ¿no? El formato más abierto, porque se puede modificar, se puede reutilizar, se puede moldear, se puede compartir nuevamente, se puede volver a reutilizar, ¿no? Entonces, y puede adaptarse a los diferentes sistemas que existen, ¿no? Entonces, el NOD es como la expresión máxima que recomienda precisamente la W3C, ¿no? Entonces, no es como, si bien sí es las recomendaciones que más se hacen para que se pueda hacer esta parte de la apertura de datos, el hecho de que se ocupen como los otros datos o bueno, los otros formatos, no es que ahora ya esté todo mal, solamente que hay que tener en cuenta que si se ocupan algunos de los otros formatos, pues es muy probable que lo que o nuestros datos que nosotros estemos aportando, pues sí va a ser como, va a tener ciertas limitantes, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos el PDF, ¿no? Puede que en algún momento Adobe Premiere o Adobe, ¿no? En general diga, ah, pues ahora te voy a cobrar 1 peso por cada PDF que leas, ¿no? O cada PDF que generes, ¿no? Entonces, pues
en cuestiones de accesibilidad, no todas las personas van a pagar un peso, ¿no? Entonces, em, va a limitar el alcance también que va a tener nuestra información, ¿no? Lo mismo ocurre con el Excel, el CSV, ¿no? También en su momento que digan, pues ya no vamos o ya no vamos a hacer que se generen, ¿no? CSV o Excel. Entonces, pues para que generes o compartas, ¿no? El Excel o un CSV, pues te vamos a cobrar algo, ¿no? Entonces, eh, esa parte de estar cobrando, ¿no? Lo hace que la información sea menos accesible para las demás personas, ¿no? Entonces pensemos que pues no todos tienen pues esta parte de acceder de manera o de estar pagando para estar accediendo, ¿no? Entonces eso permite o eso hace que se vaya restringiendo la información. Entonces también como tenerlo en cuenta, ¿no? También como ir pensando un poquito a futuro. Y también dentro de pensar a futuro, ¿no? Tenemos también la parte de los identificadores. Los identificadores es una dirección web, es única, que permite, vaya, acceder al recurso digital de forma que no haya error. O sea, si yo le doy clic a esa URL, me va a mandar al documento, al recurso específico que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, por eso el identificador es muy importante dentro de la ruta FAIR o dentro de FAIR de los lineamientos porque permite que nuestro recurso sea encontrable, sea accesible y se pueda reutilizar, ¿no? Entonces, el identificador existen varios identificadores. Para la parte de recursos, se utiliza lo que es el DOI o el handle. El handle o el DOI pues es una serie de números, ¿no? Que son únicos, sobre todo el DOI, ¿no? Entonces, el DOI es identificador único que así pasen 10 años, vamos a seguir viendo el mismo objeto digital con su DOI, ¿no? Entonces, es ahora sí que traspasa el tiempo, ¿no? Para que se siga encontrando precisamente el documento. Otro identificador persistente es el ORCID, ¿no? Que este ya va más enfocado hacia las personas. Las personas o los investigadores pues van teniendo precisamente ORCID. Si no se tiene pues algún perfil de investigador con su número ORCID, aquí paréntesis, para que también invitarlos a que lo generen. Es de forma gratuita, no cobra ORCID nada por generar su ORCID, ¿no? Nada más se van registrando y les va a generar un número, precisamente. Entonces, este número es único también y les permite precisamente localizarlos, ¿no? Por ejemplo, en Norseed, tan solo yo escribí mi nombre, me salen muchas personas que se llaman o tienen variantes a mi nombre, ¿no? Pero ya si solamente coloco lo que es el número, ¿no? De Orsi, ya solamente sale precisamente a la persona en específico. Es similar a lo que pasa con el DOI, ¿no? Que con el DOI identificamos así de fácil lo que es el objeto digital que estamos buscando. Lo mismo ocurre con ORCID, ¿no? Identificamos así súper rápido a la persona o el investigador que también estemos tratando de buscar, ¿no? O buscando. Entonces, también es importante, en caso de que ya tengan ORCID, ir actualizando su información periódicamente, ¿no? Ir actualizando sus correos electrónicos, lineamientos de investigación, biografías, etcétera, ¿no? Irlos también colocando para que toda la información, ¿no? Que ustedes vayan generando, la parte de investigación que vayan generando, pues también se vaya viendo en su perfil de ORCID, ¿no? Y no haya información desactualizada. Entonces, este es un pequeño paréntesis, ¿no? Para invitarlos a generar su ORCID y si no, actualizar su perfil, ¿vale? Y por otro lado tenemos el ROR. El ROR
es un identificador persistente, pero para instituciones, organizaciones de investigación. Entonces, el ROR es esta página, ¿no? En donde ustedes pueden encontrar específicamente cómo se encuentra registrada la institución a la que, pues, de la cual se están generando una investigación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación de la universidad, ¿no? La Universidad Católica del Norte, entonces, y no tienen como en claro cómo lo están registrando a nivel mundial o cómo está registrado, entonces lo buscan precisamente aquí en ROR. Voy a poner las iniciales, ¿no? Entonces, también el ROR nos ayuda a encontrar específicamente la institución que nosotros estemos buscando, ¿no? El numerito ROR o este enlace ROR. Por ejemplo, aquí yo vi que, o bueno, puse precisamente UCN, nada más, y me salieron varios registros, ¿no? Me salió la Universidad de Nicaragua, la Universidad de el Colegio del Norte, ¿no? Del norte de Dinamarca y demás, ¿no? Entonces, aquí precisamente esta es la Universidad Católica del Norte, tiene error, ¿no? E internacionalmente está registrada de esta manera. Nombre completo, Universidad Católica del Norte con acento y pues con sus respectivas mayúsculas donde debe ir, ¿no? Otros nombres también para que puedan localizar a la universidad, viene su versión en inglés, ¿no? Y también viene precisamente las iniciales. Por eso cuando colocamos las iniciales no sale en el registro, ¿no? A pesar de que no sale todo el listado, nos sigue apareciendo la Universidad Católica del Norte. Aquí aparece como la organización, los tipos específicos a los que se dedica como la organización, la localización, ¿no? Aquí si aún tienen dudas de si es o no es, ¿no? La universidad, viene precisamente el website y viene otros identificadores, ¿no? Aquí viene, pueden irlo consultando. Entonces, incluso cuando ustedes lo busquen con el ROR, voy a ir aquí a la página al buscador, ya solamente me tiene que aparecer Católica del Norte y efectivamente, ¿no? Entonces, esto es para, por ejemplo, en sus investigaciones, cuando estén colocando o por ejemplo, colocando en la parte del plan de gestión de datos, ligarlo a la institución, ¿no? Entonces, coloquen el nombre y el rol, ¿no? O incluso ya cuando estén como subiendo precisamente la información o su set de datos, ¿no? Alguna plataforma que igual más adelante lo vamos a ir viendo, hay plataformas que solicitan el ROR de la institución, ¿no? Entonces, este es precisamente el ROR, ¿no? Y aquí lo pueden ir consultando. Si ven que algo no concuerda, ¿no? En la parte del registro, pueden solicitar, pues, como la sugerencia de cambio, o si su institución no está registrada, ¿no? O están haciendo investigación con otra institución y no lo ven registrada, entonces, igual con ROR, y pueden solicitar ustedes que se dé de alta precisamente en la institución. Por ejemplo, si en este caso no estuviera registrada una universidad católica, entonces ustedes pueden hacer ese registro. Igual es de manera gratuita, tanto el ROR como el ORCID y también el DOI, bueno, no, más que nada el ORCID y el ROR, son de formas gratuitas. Adelante, Eva. Gracias, Brigitte. Dos preguntas. ¿Dónde nace el ORCID? ¿Quién es una empresa? Alguien tiene que habérseles ocurrido esta idea de ORCID. Pero ¿sabes qué? Nosotros aquí en Chile al menos tenemos la dificultad que a todos nuestros investigadores le pedimos ORCID. La dificultad la tenemos en aquellas personas, investigadores que pertenecen, por ejemplo, son de otros países, me refiero a Canadá, Alemania, y que nos escriben y nos dicen aquí no utilizamos ORCID. Entonces nos encontramos con esa dificultad. Por eso quería saber más o menos el campo al cual llega el ORCID. Me parece que más bien es como una idea latinoamericana, ¿o no? ¿O me equivoco? Realmente es una idea
pues es internacional, no todo mundo la utiliza por esta parte de como ciencia abierta, ¿no? El ORCID nace también por la parte de darle como identificadores a usuarios, ¿no? Para poderlos localizar más fácil, ¿no? Y también por esta parte de lo que es de ciencia abierta. La ciencia abierta, pues, toda esta cuestión de tener una mayor apertura hacia lo que son los datos, a lo que son las investigaciones, darle como mayor visibilidad a los investigadores, ¿no? Entonces, precisamente Orchid nace como en esta idea de también darle, bueno, o como conglomerar, ¿no? También la parte de las publicaciones de un investigador, ¿no? Entonces, y también darlo de manera pública, de manera abierta, de que no se tengan esta parte de restricciones, ¿no? Entonces, Orchid nace con esa idea o nace con esta parte, ¿no? De dar, conglomerar toda esta información de un investigador, ligar toda esta parte y darla al mundo, darla a conocer de manera gratuita y sin ninguna restricción. Entonces, desafortunadamente, es una idea que no todos, por esta parte de algunos mitos que se tienen de lo que es de lo que se piensa de que es la ciencia abierta, ¿no? Que es, bueno, ya abro mis datos y todo y alguien me va a plagiar o alguien me va a, o alguien me va a querer robar algo, ¿no? Entonces, existen como una serie de mitos, ¿no? En torno a lo que es la ciencia abierta, también en torno a lo que ofrece también ORCID, ¿no? Entonces, eso dificulta un poquito a veces lo que es llegar como a otras personas, otros investigadores, ¿no? A que se unan precisamente a ORCID o simplemente incluso la parte de desinformación, ¿no? Muchas veces es que yo no sabía que existía ORCID, ¿no? Yo no sabía que, este, pues, existía como una herramienta para dar a conocer incluso mi información, ¿no? Colaborar con otros investigadores y también como dar a conocer mis publicaciones, ¿no? Entonces, también es parte de la desinformación que existe. Pero, bueno, para ir conociendo también en la parte de ORCID y toda esta parte de los miembros que tiene, ¿no? O quienes usan precisamente ORCID, ellos cuentan con precisamente en su portal, siempre en la parte de noticias o eventos, ponen como una lista, ¿no? De de miembros, ¿no? Que forman parte de ORCID, que son como toda la parte de de las instituciones que forman parte de ellos y también de las integraciones, ¿no? Entonces, aquí se pueden ir viendo como, si tienen dudas como de quiénes, si dentro de la institución o con un investigador de una institución que estoy haciendo alguna colaboración, este, cuenta con ORCID o su institución sabe de ORCID, aquí pueden ir viendo en la parte de noticias del portal de ORCID, ver qué instituciones ya tienen ORCID o están ya colaborando más fuerte con ORCID y sus investigadores lo tienen, ¿no? Entonces, cada mes se actualiza esta parte de los miembros, incluso también cuando ustedes se registran, les pide que si ustedes quieren recibir como las notificaciones para saber como noticias de ORCID, qué otros beneficios precisamente ofrece ORCID hacia los investigadores y demás, ¿no? Entonces, eh, cuando hacen ese registro, pues al menos les recomendaría, ¿no? Que se activaran la parte de las noticias como para ir sabiendo más sobre esta parte de ORCID y ir viendo como la parte también de lo que son las instituciones que están con ORCID. No sé, me parece que Joana tenía la mano levantada. No sé si quieras comentar algo. Eh, no, gracias. Ya, no, parte respondí. Gracias. Ok, sí, vale, no te preocupes. Ok, en esta parte,
precisamente con la parte de ORCID. Entonces, tenemos estos identificadores, ¿no? De la parte del DOI, la parte de ORCID y la parte de error. Normalmente no se visualiza tanto ROR dependiendo de las plataformas en donde se ocupen, pero bueno, nosotros siempre recomendamos que sí se tenga esta parte de o se solicite esta URL de ROR, ¿no? Para la institución. Les vuelvo a recordar, en caso de que la institución en la que estén colaborando, estén haciendo la investigación, no se tenga ese error, lo pueden ustedes solicitar, ¿no? Entonces pueden hacer el proceso. Pero en la parte de siempre se solicita lo que es el DOI, que es para la parte del objeto, que es lo que van a ustedes van a estar generando, ¿no? Lo que van a estar haciendo y también su ORCID. Estos tres identificadores, ¿no? Lo que es el DOI con la suma del ORCID y con la suma de error, juntan precisamente una colección pública de metadatos de investigación. Digamos que son los tres puntos más importantes. Si su investigación tiene estos tres identificadores, su set de datos, los datos que ustedes vayan a publicar, los van a poder, cualquier otra persona los va a poder encontrar, ¿no? Entonces, los va a encontrar ustedes con su ORCID, van a poder encontrar a sus datos con el DOI y pues por ende a la institución, ¿no? Entonces, y también con la parte de la institución, pues van a poder ir viendo o van a poder ir relacionando pues otros investigadores, ¿no? Entonces, pero a ustedes como investigadores les da como estos tres puntos de que sus datos se puedan estar encontrando siempre, ¿no? Entonces, sí es recomendable tener como los tres para tener como esta parte de la colección pública en la parte de los metadatos, ¿no? Y en esta parte viene precisamente lo que es, o todo esto de la colección pública y demás, viene ligado a una iniciativa que es de la Initiative for Open Science Citation, ¿verdad? Que es esta parte de la iniciativa, ¿no? Es, básicamente es una colaboración, ¿no? Entre editores académicos, organizaciones y personas, ¿no? Que se están promoviendo la disponibilidad gratuita y sin restricciones, ¿no? Hacia la parte de los datos de citas académicas, ¿no? Entonces, incluso con estos identificadores, lo que es el DOI, lo que es el ORCID y lo que es el ROR, se pueden ir generando esta parte de citas y también cuando otras personas puedan, o más bien accedan precisamente a su set de datos y lo estén reutilizando, les mencionaba también que una de las buenas prácticas, ¿no? Hacia las otras personas que reutilizan la información que ustedes están generando, pues es la parte de que se puedan citar, ¿no? Entonces, dando estas herramientas, ¿no? Pueden o pueden ser más fácil hacia las otras personas poderlos citar, ¿no? O referenciar de dónde están también haciendo uso de la información que ustedes están otorgando, ¿no? Entonces, también esta iniciativa tiene como objetivo pues aumentar lo que es la visibilidad y el acceso pues entre las relaciones de citas precisamente entre artículos científicos y pues también es pues importante durante la parte de la investigación, ¿no? Entonces, o más bien una de las series de objetivos que tiene esta parte de la iniciativa, uno pues es el acceso abierto, ¿no? También dar como esta parte de la transparencia, ¿no? Al poderse citar precisamente sus datos, da como esta parte de transparencia de dónde se está localizando esta información, ¿no? Y también mencionarle como al resto, ¿no? De que están reutilizando información que sí existe, ¿no? Entonces, también en la parte como investigadores, pues puede ir mejorando la parte de investigación, ¿no? Que ayuda de mejor manera a la parte de analizar y también mejorar lo que son las relaciones y colaboraciones entre colegas, ¿no? Entre trabajos científicos, también estar identificando, ¿no? La parte de tendencias que existan en ciertos temas y también pues esto va a reforzar pues a la parte de las colaboraciones, ¿no? También pues siguiendo precisamente esta línea de lo que son
la parte de colaboraciones, pues la iniciativa pues realmente también es una colaboración, ¿no? Entre muchos investigadores y demás, ¿no? Y también uno de los principales que existen, pues, es Crossref, ¿no? También que ahí también maneja de lo que son identificadores, ¿no? Entonces, igual, realmente la iniciativa de la cita también está muy, muy completa, ¿no? Para poder ir viendo, pues, también detalle a detalle sobre este tema, ¿no? Y que también invita a que se tenga, pues, estos identificadores, ¿no? Y también con esto viene lo que son, lo que es algo llamado Petty Graph, que es la parte de identificadores persistentes, ¿no? Es un concepto y pues son herramientas precisamente utilizados para mapear lo que son lo que son relaciones entre objetos digitales, ¿no? Y también lo que son la parte de, pues, toda esta parte de personas y también de error, ¿no? La parte de PageGraph lo que hace es visualizar o decir que sí tengan o sí se cumplan con una serie de códigos, una serie de números que sí sean únicos, ¿no? Cuando se le asigna precisamente un DOIL hacia un objeto digital, ese código o ese enlace debe ser completamente para ese objeto digital o para su conjunto de datos, ¿no? Para sus datos. Tiene que ser exclusivamente para eso. No debe haber, o más bien, no debe existir otro identificador o el mismo identificador para otra publicación, ¿no? Entonces, de hecho, con el DOI no ocurre eso. Es, yo creo que es muy raro, ¿no? Realmente a mí nunca me ha tocado ver un DOI asignado para dos publicaciones. Es raro que pase. Lo mismo que pase la parte de los investigadores, ¿no? Es muy raro que exista un identificador o un ORCID para dos personas o dos investigadores o que el ORCID en serio sea idéntico. O sea, es muy raro que pase, ¿no? Lo que sí puede llegar a pasar y lo que no les recomiendo que se haga es el hecho de que se hagan dos ORCID. Eso sí, no. ¿No? Entonces, eso es lo que menos les recomendaría que hagan en caso de que se les llegara a olvidar la contraseña, ¿no? De su ORCID, en caso de que ya lo tuvieran y que pues se les olvide, eh, restablecerlo, ¿no? O se esta parte de restablecimiento, igual desde la página de ORCID, pero eso sí, que no se haga otro perfil. Entonces, porque ya va a haber discrepancia, ¿no? Entonces ya no va a haber como una secuencia de todas las publicaciones que ustedes hagan. Y también el ROR, ¿no? Entonces, como ya lo vimos, o sea, el ROR pasa lo mismo que los otros identificadores. Por eso, estos identificadores, tanto el ROR como el ORCID como el DOI, o se le considera como identificadores persistentes. No se duplican y pues va a durar mucho tiempo, ¿no? En este sentido, vamos aquí. Y bueno, ya precisamente siguiendo ya la ruta, ya a la recta final de la ruta C, no viene la parte de difusión, ¿no? Entonces, si se siguen precisamente estos pasos, entonces pues la parte de difusión, pues ya es el proceso de dar a conocer los datos recopilados durante pues la investigación, ¿no? Durante todo este proceso que se estuvo haciendo de estos datos, ya los tengo, ya tengo mi plan, ya tengo todo, ya tengo identificadores, ya tengo formatos, o sea, ya está todo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Dónde los pongo? ¿No? Entonces, para esto existe precisamente varias plataformas en donde se pueden ir publicando estos set de datos, ¿no? O estos datos, ¿no? Cuando ustedes generan toda esta recopilación de datos, te van generando pues un set, ¿no? Es un conjunto de datos, ¿no? Entonces, este conjunto de datos, para no estarlos subiendo uno por uno, ¿no? Se recopilan, ¿no? Y se suben a ciertas plataformas para que se puedan ir visualizando, ¿no? Y darles una mayor difusión. Entonces, estas plataformas se les llama precisamente modelos de publicación, ¿no? Estos modelos de publicación existen varios. Existen lo que son los data papers,
que son, los data papers son como el pre, ¿no? De toda la parte de la investigación. También existe lo que son los datasets, que son esta parte del conjunto de datos, ¿no? Todos los datos que recopilan en todos los formatos se van precisamente a los datasets. También existen lo que son repositorios institucionales, que los repositorios institucionales son, vaya, de los repositorios propios de su institución, ¿no? En este caso, pues, el de UCN, ¿no? Que tenga un repositorio específico para este conjunto de datos, pues ahí es donde pueden ustedes ir publicando precisamente toda esta recopilación de información, ¿no? También existen lo que son repositorios temáticos. Los repositorios temáticos van más dirigidos hacia, vaya, por su nombre lo dice, un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están haciendo una recopilación de datos sobre, no sé, inteligencia artificial, ¿no? Puede que exista ya un repositorio temático sobre inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí es donde ustedes van a estar depositando precisamente este conjunto de datos, toda esa investigación, pues pueden irlo publicando en esta parte, ¿vale? Entonces, existen estos modelos de publicación. La verdad es que no todos tienen el mismo procedimiento, ¿no? Para estarlos publicando. Es importante también ir viendo cómo es que se van a, o cuáles son los lineamientos para cada uno de ellos. Por ejemplo, en los datasets existe una plataforma precisamente de set de datos que se llama Dataverse, ¿vale? Dataverse contiene todo o es un repositorio, que los repositorios son básicamente plataformas o sistemas en donde se van a estar depositando lo que son los datos o publicaciones, etcétera, y van a tener la parte de que sean mm, que sean encontrables también para que no estén como dispersos toda esta parte de publicaciones, pero también que sean, se me fue la palabra, em, que sean, bueno, ahorita me voy a acordar de la palabra, la verdad es que ya se me fue la palabra de los repositorios, pero realmente tener lo que son todo nuestro set de datos en un repositorio específica, ya sea específicamente para lo que son todo este conjunto de datos, nos va a ayudar a que sea pues encontrable, ¿no? Y que se pueda dar una mayor difusión. Entonces, aquí precisamente pueden, bueno, existen varios tipos de Dataverse, ¿no? Uno de los que ya les había mostrado anteriormente es precisamente del Tecnológico de Monterrey, que este es un Dataverse, ¿no? El Tecnológico de Monterrey, aquí en México, utiliza esta plataforma de ellos se llama Data Hub, ¿no? Para ir publicando precisamente todo el set de datos de sus investigadores. Este es un repositorio, se podría decir que bueno, no, es que este no es un repositorio temático, porque este solamente es un repositorio específico para set de datos, ¿no? Repositorios donde se puede encontrar como toda esta parte de lo que hemos estado visualizando o hemos estado viendo durante esta sesión, que es la parte de su conjunto de datos, con lo que son los diferentes formatos en los que estuvieron recolectando durante su investigación y también su plan de gestión de datos, ¿no? Entonces, también, de hecho, en la página principal de Dataverse, aquí aparece un mapa de todas las instalaciones que se han hecho a lo largo del mundo y también donde ustedes pueden ir viendo, pues, o ir este, indagando precisamente sobre sobre los diferentes sets de datos, ¿no? Entonces, este también es el de eCiencia Datos, este es de España, si no mal recuerdo. Y aquí también viene como toda la parte de los set de datos, vienen ejemplos también de cómo es que se fueron, de, bueno, los archivos, ¿no? Junto con lo que es un plan de gestión de datos. Em,
aquí, por ejemplo, en el Dataverse o el Data Hub o, bueno, en esta plataforma en específico, se solicitan ciertos campos muy puntuales, como es la descripción, las palabras clave, bueno, el tema, las palabras clave. Si es que ahorita ya tienen toda su investigación, toda la recolección de datos deriva o desemboca en una publicación, ¿no? Ya específica y ya la tienen en algún lado, ya sea fue un artículo de revista y esa revista ya está publicada o fue derivado de, no sé, algún capítulo del libro y ese capítulo ya está en algún lugar, entonces se coloca la relación de esa publicación, ¿no? Entonces aquí se coloca precisamente, pues, dónde está o qué dio como resultado toda esta investigación. Entonces, en caso de que no se tenga, pues aquí pues va a variar, ¿no? O sea, no es necesario tener como toda esta información. Realmente solamente aquí te va solicitando de acuerdo también a los lineamientos del propio repositorio que vaya estipulando, ¿no? Cuáles son los requerimientos específicos y obligatorios que se deben ir llenando para publicar precisamente su conjunto de datos. Por ejemplo, acá tiene lo que son notas, ¿no? Que va básicamente, estipula cuál es, pues algún detalle de lo que se coloca en la parte de los sets de datos, ¿no? Algo que las personas deban saber o el otro investigador deba saber sobre este set de datos y viene precisamente los archivos, ¿no? Entonces aquí vienen los archivos que ellos, por ejemplo, subieron y que están públicos y que ustedes, yo, cualquier otra persona pueden descargar, ¿no? Vienen precisamente los datos, ¿no? Vaya, de lo que son, para citar, en caso de que ustedes tomen o tomen precisamente estos datos, este set, les da como la información para que citen este set de datos, ¿no? Que fue como su referencia. Y justamente aquí viene el DOI, ¿no? Entonces, si ustedes buscan por DOI, este set los tiene que dirigir aquí, ¿no? Entonces, incluso aquí en su relación publicada, por ejemplo, en este set, pusieron precisamente el DOI específico de la publicación, ¿no? Entonces, si le damos clic, me tiene que mandar precisamente a dónde está el, en la publicación final, ¿no? Para ver cómo se interpretaron los datos, cómo se utilizaron y demás, ¿no? Entonces, aquí también mencionan o se coloca lo que son, pues, fechas de publicación, ¿no? El título, quiénes fueron los autores, ¿no? Cuando se tiene el ORCID, igual acá viene precisamente el ORCID de cada autor, ¿no? Entonces, viene precisamente el contacto, que aquí igual con buena práctica, pues se pone el contacto, ya sea el contacto principal del autor, ¿no? O se ponen como todos los contactos de las personas involucradas. Viene también lo que es la descripción, ¿no? De lo que es el set de datos. Viene igual el tema específico a lo que se refiere, las palabras clave, la publicación relacionada, las notas, el depositor, que no es lo mismo que el autor. En el caso de el Dataverse, el depositor es la persona, vaya, que mm, deposita, ¿no? Que llena como toda esta información y ya lo publica, ¿no? Publica este set de datos. No siempre es la misma persona, al menos en este caso, no fue la misma persona que hizo precisamente la investigación. Les comento esto porque varía mucho cómo se publica, al menos para esta parte de ciencia, ¿no? El procedimiento es enviar precisamente la información a un correo en específico y ya otra persona, un depositor, lo va llenando esa información y ya lo publica, ¿no? Entonces, por eso tiene este apartado del depositor, de quién fue, ¿no? Que lo puso en este Dataverse y lo publicaron, ¿no? Y también viene la fecha.
que igual, si se dan cuenta, no es la misma que la fecha de creación o la fecha de creación durante el tiempo que se estuvo recolectando toda esta información, ¿no? Esa es una de las formas, ¿no? Otra de las formas es como un autodepósito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si se quiera como un autodepósito, les va a solicitar, ¿no? Que se loguen, ¿no? Les aparece, o también les va a aparecer, bueno, me voy a cambiar otro Dataverse. Aquí, precisamente el del tecnológico. El del tecnológico, el proceso es distinto. El de tecnológico, dicen, pues yo no voy a estar depositando como tus datos, ¿no? Sino que tú hazlo solito. Entonces, ellos lo que les ofrecen es loguearse, ¿no? Iniciar sesión y ellos se loguean para la institución, ¿no? Entonces, agregan como su institución, le dan como en continuar y aquí ya se registran con lo que es su correo institucional, ¿no? Entonces, ellos ya se registran, ¿no? Se registran con su correo y entonces ya inician como todo el proceso, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo de esta parte, ¿no? Entonces, ellos seleccionan hacia dónde quieren, en cuál colección o a dónde va a ir dirigido su dataset, ¿no? Entonces, ellos ya pues le dan clic y van llenando como toda su información, ¿no? Entonces, ellos van llenando información por información. Ujú, ujú. No, perdón, aquí no es. Aquí. Entonces, aquí les va a solicitar pues la parte del título. A ellos les piden un poquito más de información, por ejemplo, bueno, la descripción es la misma, la parte de el tema, las palabras clave. En caso de que tengan una publicación relacionada, por ejemplo, este autor dice que no aplica, ¿no? Entonces lo pone como de esta manera. También las notas, ¿no? De qué va también el dataset. Viene precisamente la información para citar, ¿no? Aquí también se le asigna un identificador, que es el DOI, y demás, ¿no? Entonces, aquí va como toda la parte de lo que es la información. De hecho, él le colocó, por ejemplo, el idioma, ¿no? Le colocó también la parte del productor, ¿no? También la parte de producción, fecha de producción, quién fue el contribuidor, el depositante, el tiempo el periodo en el que estuvieron haciendo toda esta parte de la investigación, cuándo inició y cuándo terminó, ¿no? También la parte, o sea, viene como también el tipo de datos que está en este set de datos, ¿no? Entonces, realmente esta información, como se vaya llenando, va a depender mucho de la información que esté en el repositorio o en la plataforma en la que se vaya a depositar este set de datos, ¿no? Entonces, aquí viene precisamente las versiones, ¿no? Por ejemplo, esta parte, como ellos tienen un proceso de autodepósito, que es cuando el propio investigador hace la publicación de su set de datos, llena la información, ellos suben sus conjuntos de datos. Existe otra parte u otra persona que es un revisor, ¿no? Entonces, este revisor lo que hace es checar que todos los campos sean correctos, que no le haya faltado algo más o que también sugiera, ¿no? Como qué otro campo podría llenar. Ojo, el revisor no revisa como tal ¿cómo se puede decir? El contenido, ¿no? Del set de datos, sino más bien la forma en la que lo está publicando, ¿no? Entonces, incluso puede ir viendo como la parte de los archivos, en caso de que, por ejemplo, le falte su plan de gestión de datos, como en este ejemplo, ¿no? Que no tiene su set de datos, entonces, no, perdón, su plan de gestión de datos, entonces se le puede decir al autor, así como de, te falta tu plan de gestión de datos, ¿no? O te recomendamos antes de la publicación, ya final, para que se vea para todos, publicar o subir tu plan de gestión, ¿no? Entonces,
le envían desde la propia plataforma, pues le envían como este correo, ¿no? Y ya el investigador hace precisamente esta parte de subir lo que le haya faltado, lo vuelven a revisar y entonces ya publican ya a la luz, bueno, ya dejan público su set de datos, ¿no? Entonces ya cualquier persona lo puede visualizar. Entonces, eso es un proceso, ¿no? De la parte de autodepósito que nosotros le llamamos. También, o se puede hacer el otro, que es como en esta parte de este Dataverse, ¿no? Que es tienes que enviar tu información, o más bien tienes que leer lo que se estipule, ¿no? Qué campos debes enviar o qué información debes enviar para que se vayan llenando la información. Y otra persona, ¿no? Que es el depositante, llena precisamente esos campos. Se encarga de llenar campo por campo, se encarga de subir precisamente la información, ¿no? Toda la parte de, ¿cómo se llama? De archivos que se hayan enviado, pues igual se va subiendo. Y en caso de que les falte como otro tipo de información, entonces ya les comunican, ¿no? La diferencia obviamente de ese proceso, por ejemplo, el de este Dataverse de ciencia al del Data Hub, que es el tecnológico, es que pues esta parte de recolección y solicitud de poder subir estos datos y enviar estos datos no se hace dentro de la plataforma, sino que ya se hace fuera, ¿no? Por medio de correos electrónicos, algún correo en específico, etcétera, ¿no? Entonces, también es como esa parte, igual eso se va estipulando de acuerdo a donde ustedes lo vayan mandando o vayan a enviar precisamente su información. Existe otro que se llama Zenodo, ¿no? Zenodo es igual es un repositorio, ¿no? Es un repositorio de publicaciones, de datos y demás. Y ellos también, aquí se pueden ir publicando o solicitar que se publique precisamente su set de datos, ¿no? Entonces, estos son de acceso abierto, ¿no? Entonces, igual para toda esta parte va como estipulando cuál es la mecánica, cuál es el flujo de trabajo en el que se va a estar haciendo esta parte, ¿no? Si ustedes tienen que enviar la información o se pueden registrar y hacer como esta parte del autodepósito que les platicaba anteriormente, que va a pasar por este proceso de revisión, ¿no? Y si no cumplen con algo, pues igual les van a notificar, ¿no? Entonces, es también ir viendo cómo estas plataformas, ¿no? También a lo que mayor se pueda ir acoplando, ¿no? A sus necesidades, o también se puede ir haciendo en repositorios de la propia institución, ¿no? La institución que tenga, pues, un Dataverse, ¿no? En caso de que se tenga, o se puede hacer como esta parte de un repositorio por ejemplo, un DSpace, ¿no? Que igual especializado para lo que son este conjunto de datos, ¿no? Entonces, dependiendo de cada una de las necesidades y también dependiendo de cómo se esté facilitando esta parte con la institución, pues igual se puede ir depositando pues esta información, ¿no? Entonces, va a variar mucho, son igual, comparto, ¿no? Como esta parte de otros repositorios u otras, o también en los repositorios para que vayan viendo como este, publicaciones, ¿no? O conjunto de datos que ya existen en otros, ahí por la web, ¿no? En repositorios y ir viendo cuáles son los estatutos que ellos van siguiendo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda, algún comentario también.
Pues bueno, en esta parte, ya con la parte de los modelos de publicación y demás, estaríamos concluyendo, bueno, de mi parte estaría concluyendo esta primera parte. Vimos lo que fue el plan de gestión de datos, ¿no? Toda la parte que se debe estar siguiendo, el documento que se debe generar y también pues ir mostrando algunas herramientas que les puedan ir ayudando también en este proceso, ¿no? Y les facilite un poquito, pues, la elaboración de este plan. También vimos lo que es la ruta de los datos FAIR, ¿no? Que cuál es esta ruta, cuáles son punto por punto que estipulan, ¿no? Y también ir viendo, pues, las mejores prácticas dentro de esta ruta, ¿no? Y también los modelos de publicación, que los modelos de publicación igual va orientado más que nada hacia las plataformas en donde se vaya a estar haciendo o vaya publicando estos datos, ¿no? Este conjunto de datos que ustedes vayan generando. Entonces, este es como la primera parte, ¿no? La segunda parte, ya igual ya hemos visto algunas pequeñas, eh, algunos pequeños vistazos, ¿no? De esta segunda parte, que es la parte de visibilidad y posicionamiento, pero vamos a profundizar más, y también de identidad digital, que la parte de identidad digital, como un pequeño spoiler, es la parte también de los identificadores, ¿no? Entonces, en la parte de identidad digital vamos a profundizar más sobre ellos, vamos a ver algunas otras herramientas y también cómo se vincula precisamente este de identidad digital con visibilidad y posicionamiento. Entonces, de mi parte, bueno, hasta este momento sería todo. No sé, eh, Rinaldo, ¿quieran agregar algo más? Bueno, si no hay más preguntas, agradecer, ¿no? La claridad de lo que nos has compartido. Si hay más dudas, nos las pueden mandar por correo y las podemos dejar para la siguiente sesión, quizás abriendo con eso, porque a veces las preguntas surgen después de terminados los procesos. Acá hay un chao, me parece, de Daniel Troncoso, no es manito levantada. Por lo tanto, si no hay nada más que consultar, seguimos con la segunda parte la próxima semana, el día martes, en el mismo horario y en el mismo enlace. Súper. Ok, muchas gracias Eh, a todos por la participación. Al Adiós. contrario. Muchas Al contrario, gracias, muchas que gracias a estén muy todos. Gracias, muchas bien. gracias. Gracias, Chao, que chao. tengan una buena Gracias, tarde. Gracias a todos. Hasta luego. hasta luego. Gracias, chao.